He querido hacer toda una serie de videos alrededor de lo que tiene que ver con las situaciones y fenómenos naturales que tanto nos asustan y que a veces generan catástrofes. No te pierdas que estaré haciendo un video también sobre lo que es temblores y movimientos telúricos con una experta en todo el tema, con Pilar Pérez, pero quiero contarles hoy esto cómo se conecta y por qué estoy haciendo este tipo de videos, cómo se conecta esto con el tema de salud mental. Una consulta muy frecuente es que las personas me dicen, ay, yo no puedo vivir como tranquila porque todo el tiempo estoy pensando que va a pasar algo malo y dentro de eso, pues digamos que es que en toda esta zona donde vivimos hay una zona amplia de sismicidad, entonces como que es más frecuente que esto suceda, entonces las personas me dicen, no, yo siempre estoy haciendo todo, preparándome para el temblor o el terremoto que vaya a suceder y como todo lo negativo que va a pasar. Entonces, si voy a almorzar, siempre estoy pensando de qué manera voy a estar eh, dispuesta en la mesa o en la casa para ver si empieza a temblar, poder salir rápidamente. Si me voy a vestir, en qué orden me voy a vestir para, pues si me toca salir corriendo, no ir a salir pues en desnudez y no sentir pues doble peligro, ¿no? Como de la desprotección, de la desnudez más la del temblor. Por la noche despedirme de los seres queridos, siempre como quedando bien y como diciéndoles que los quiero, porque qué tal que en la noche haya el terremoto y todos se mueran y yo no les haya alcanzado a decir que los quiero mucho, que estábamos cercanos o que no había ningún tipo de conflicto. Siempre como con la angustia de que va a pasar algo negativo, de que va a haber algo pues que se sale de todos los controles, de que vamos a perder los seres queridos o de que vamos a estar expuestos pues a que ese temblor, a que ese terremoto nos va a acabar como con todas las cosas buenas que queremos. Ese es el pensamiento típico de la ansiedad. Cómo nos lleva a sentir amenaza en lo que es importante para nosotros, la vida, la familia, nuestros bienes, las personas a las que queremos. Entonces la ansiedad nos pone estas situaciones que queremos y que valoramos tanto muy de presente, pero nos las hace sentir como que están todo el tiempo en la cuerda floja, que están ahí como bailando, como temblando literalmente. Entonces, al hacernos pensar que todo está en la cuerda floja, nos hace sentir que tenemos que vivir con las alarmas prendidas y como tomar precauciones para que eso no suceda. Y realmente casi que se vuelven pensamientos y acciones mágicas, como si yo hiciera esto, entonces no va a pasar la catástrofe. Si yo hago esto, no me voy a sentir mal. Si yo hago esto, no va a temblar. O si yo hago esto, si tiembla, no va a pasar nada tan grave. Aquí esta ansiedad nos va a limitar, nos va a empezar a ya no solamente generar temas de pensamiento, de vivir como anticipándonos a esto negativo que puede suceder, hablando en especial pues del tema de los temblores, sino que puede traer cambios físicos, taquicardia, sudoración, dificultad para respirar, cambios en el sueño, cambios en el apetito, inquietud motora, desasosiego, por a estar como con esta expectativa de este temblor que puede suceder. Miremos en el video que vamos a tener con Pili para que entendamos cómo es todo esto de los temblores, cuáles son los riesgos, qué medidas podemos tomar y también siempre informémonos con las fuentes adecuadas, porque también a veces, aparte de que la ansiedad nos genera esta cantidad de pensamientos y angustias, nos llenamos de una información que en vez de ayudarnos a entender, nos genera más desinformación, más pánico y más angustia. Entonces siempre es importante tener las fuentes adecuadas, por eso yo les estaré conversando con alguien que es experto y también pues saber cuáles son las actividades que podemos hacer para nuestro cuidado personal y saber que si hoy no estoy temblando, pues no, si hoy no está temblando en nuestro entorno, pues no me ocupo hoy de ese temblor, me ocupo más de cómo desempeñarme y desenvolverme hoy de la mejor manera posible. Entonces no te pierdas el video siguiente. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Espero que tengas un lindo día en armonía.